iglesia, amados hermanos, desde la semana pasada comenzamos a compartir este pasaje bíblico y comenzamos a hablar de la carta del apóstol Santiago. Hablábamos y básicamente la semana pasada solo tomamos una introducción que nos llevó a hablar solo de la oración. Hoy yo quiero enfocarme mucho en la oración. Claro, voy a hacer hincapié para aquellos y aquellas que nos visitan o aquellos y aquellas que estuvieron dormidos o dormidas y no se recuerdan, para recordar un poco lo que el apóstol Santiago le habla a esta iglesia. Y rápidamente, me voy a ir rápidamente. Recordábamos y hablábamos que el apóstol Santiago no hablaba a una determinada iglesia como vemos las otras cartas, sino que le hablaba a un pueblo que se había convertido al cristianismo, un pueblo que era perseguido por un lado por los judíos y por otro lado por el imperio romano, un pueblo que estaba sufriendo, un pueblo que estaba preocupado. Y lo que vemos aquí, querido, querida, es una carta de un pastor, el pastor Santiago, que le habla a esta iglesia que está sufriendo, que está navegando. Hablábamos y compartíamos rápidamente que el apóstol Santiago también encontró muchas situaciones difíciles para que esta carta entrara en el canon de la Biblia. Después de muchos años, uno de los teólogos o padre de la Reforma quiso pedir que esta carta saliera del canon de la Biblia o del Nuevo Testamento, porque lo decía yo, no encontraba algo que llevara al hombre, a la mujer, a la salvación. Por ello decía yo también, en el año 450 la iglesia en sí decidió que esta carta no se compartiera o no fuera específicamente para gente que se estaba convirtiendo o fuesen a convertirse, sino fuera para una iglesia que ya estuviera estabilizada, una iglesia que estaba sufriendo por la persecución, decía yo, por un lado de los judíos, porque se habían convertido al cristianismo, y por otro lado se estaban enfrentando al imperio romano. Imagínense, o piense, sienta, viva cómo vivía este pueblo perseguido, este pueblo que sufría, este pueblo que se dolía, este pueblo que lloraba. Pero el apóstol Santiago toca 3 puntos, son los 3 puntos, o en este pasaje bíblico hay más de 3 puntos, pero son los 3 puntos que quiero tocar en esta tarde rápidamente. Y nuevamente reitero, se tocó la oración a la semana pasada, pero quiero tocar poquito acerca de ello, porque comienza hablando el apóstol Santiago ese punto principal. Y si nos damos cuenta rápidamente, amada iglesia, amados hermanos, amigos y amigas, en estos 8 versículos que yo acabo de leer, encontramos básicamente 7 veces la oración. Revise su pasaje bíblico y usted va a encontrar que encontramos 7 veces la palabra oración. Lo que significa la oración para usted y para mí como cristiano, el poder que tiene la oración como cristiano. Y le voy a señalar, por ejemplo, dice el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga ¿qué? Oración. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren. 2, versículo 15: y la oración 3, salvará al enfermo y levantará si hubiese cometido pecados y les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos por otros, orad. 4, unos por otros, para que seáis sanados. Y la oración 5, versículo 17: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró 6 fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró 7. Ahí tenemos, solo en estos versículos encontramos la palabra oración 7 veces, querido hermano, querida hermana. Algo bien interesante que decía el apóstol Santiago: ¿te sientes triste? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes decaído?
¿Te sientes mal, perseguido? Le daba la solución. ¿Haga qué? Haga oración. Ora. Y el apóstol Santiago, no quiero nuevamente, repito, detenerme mucho en la oración, porque quiero cubrir lo que traigo y queremos tener la Santa Cena tranquilos. Pero el apóstol Santiago no le hablaba de otras cosas extravagantes que hicieran como cristianos, como cristianas. El apóstol Santiago, querido hermano, querida hermana, congregación y aquellos que nos ven por las redes sociales, estaba hablando de algo que Jesucristo practicaba. Que Jesucristo, vino a enseñar. Que Jesucristo lo llevó a cabo. Y que se nos entregó a cada uno de nosotros como cristianos y como cristianas. Por ejemplo, a Lucas 11:1 dice que nuestro Señor Jesucristo estaba orando y vinieron rápidamente sus discípulos y le dijeron: Maestro, enséñanos a qué. A orar. Ellos miraban la comunión, la comunicación que Jesús tenía con el Padre. Y por ello los discípulos rápidamente vinieron y le dijeron: enséñanos a orar. Y ahí tenemos cuando Jesús les enseñó la famosa, la poderosa, oración del Padre nuestro. Cuando oren, digan esto: Padre nuestro. Después, mis queridos hermanos, a mis queridas hermanas, nos dice en Marcos capítulo 1 versículo 35 que levantándose Jesús muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salía y se iba a un lugar solitario. ¿Y ahí qué hacía Jesús? ¿Desayunaba? No, oraba. Cuando estaba todavía oscuro, querido, querida, se levantaba el Maestro, se levantaba el Hijo de Dios mismo a buscar el rostro de su Padre en oración. ¿Por qué? Porque sabía con lo que se iba a enfrentar más adelante. Y él sabía que solo con la oración, buscar el rostro de su Padre, iba a poder vencer ese día. Algo más que encontramos acerca de Jesús. Jesús en Mateo 26, versículo 36 al 46, nos habla que Jesús, antes de ir a la cruz, se fue a Getsemaní. ¿Y a qué se fue a Getsemaní? A orar. Porque él sabía, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga, que como humano no quería pasar por lo que iba a pasar. Como humanos nos dolemos. Como humanos sufrimos. Como humanos sentimos cuando fallamos, o cuando alguien más de nuestra familia está sufriendo, o cuando nos hacen daño. Y claro que sí, lloramos. Y dice la palabra de Dios que Jesús oraba y sudaba, y sus gotas de sudor eran como ¿qué? Como sangre. Jesús se condolía, pero buscaba a su Padre en oración. ¿Y qué nos dice la palabra que le decía a su Padre? Si es preciso, pasa de mí esta prueba o esta copa, pero no se haga conforme a lo que yo pido, sino que se haga conforme su voluntad. El apóstol Santiago no le estaba hablando a la iglesia, y en esta tarde, vida nueva, amigo, amiga, que estás aquí o que estás por las redes sociales, yo no te hablo otra cosa nueva, otra cosa inventada. Yo te hablo lo que está en la palabra de Dios, que dice el apóstol Santiago: te sientes triste, haz oración, ora. Te sientes enojado, ora. Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia. Te sientes como decimos nosotros, con las pilas un poquito bajas, confundido, haz oración. Y vemos también, mi querido hermano, mi querida hermana, cómo los profetas en el Antiguo Testamento buscaban el rostro de Dios en oración. Como los profetas eran de alguna otra manera fortalecidos a través de la oración. Rápidamente ese fue el punto número 1. Punto número 2, dice el apóstol Santiago: ¿está alguno entre vosotros alegre? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Algo
bien interesante que conocemos y sabemos, porque ¿qué es lo que acabamos de hacer aquí? Hemos cantado, hemos alabado al Señor, hemos bendecido el nombre de Dios. Yo no sé, pero cuando yo recién me convertí, llegaba a la iglesia cristiana y yo decía, ¿por qué estos cantan tanto? ¿Por qué tanto cántico? Pero lo vemos en la palabra bendita de nuestro Dios, que la fe, hermano, hermana, se canta. El cristiano canta, el cristiano alaba y bendice el nombre de Dios. El cristiano exalta el nombre de Dios, porque es la manera que le expresamos al Señor desde lo profundo de nuestro corazón lo que Él es para nosotros. Por eso dice el apóstol Santiago, ¿está alguno alegre? Vaya a la cantina tal y mire, póngase. No, hermanos. ¿Está uno alegre? No. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y otras versiones dice con salmos. El pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento compartíamos, era un pueblo que cantaba. Era un pueblo que alababa el nombre de Dios. Era un pueblo que exaltaba el nombre de Dios. Y por eso cantaba alabanzas. Algo bien interesante, el cantar y alabar no es lo mismo. Aunque van juntas y se parecen, ¿ok? El cantar es cantar, pero alabar es expresar la gratitud que hay en tu corazón para cierta persona, ¿ok? Nosotros exaltamos muchas veces a nuestros hijos, alabamos a nuestros hijos. Te amo mucho, te quiero mucho. A nuestro esposo o a nuestra esposa, te quiero mucho, te amo mucho. Aún a los futbolistas favoritos, exaltamos, ay, dale. A muchos, a los artistas. Aquí ya no, pero ¿se acuerdan cuando andamos en el mundial? ¡Ah! Yo me recuerdo, hermanos, porque yo fui parte de todo ello. Caían las mujeres hasta desmayadas, ahí se tiraban y me tocó que aquí, que allá. Sí, al amor también los hombres, pero no solo las mujeres. Es la expresión del corazón. La fe cristiana se canta. Así como se predica, se canta. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento, mi querido hermano, cuando Moisés abrió el mar rojo a través del poder de Dios, y al otro lado su hermana y su hermano comenzaron a alabar el nombre de Dios, comenzaron a exaltar el nombre de Dios, comenzaron a engrandecer el nombre de Dios por su poder y su autoridad. Dígame usted, ¿no vamos a engrandecer usted y yo el nombre de Dios cuando nos trajo desde tierras lejanas, nos abrió las fronteras, nos ha dado en abundancia, te ha dado hijos, te ha dado casa, te ha dado familia, te ha dado un trabajo? No vamos a engrandecer el nombre de nuestro Dios. Solo piensa que quizá tú no lo viviste, pero tus padres tuvieron que vivirlo, tus abuelos tuvieron que vivirlo. Tenemos en la Santa Palabra un libro de los que se conoce, el libro de los Salmos, que son los salmos. Alabanza a Dios, exaltada. Además, mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero decirle también que a través de la alabanza hay libertad, ¿ok? A través de la alabanza hay libertad. A través de la alabanza hay restauración. A través de la alabanza hay sanidad. Y lo podemos ver también a través de la palabra de Dios en 1 de Samuel 16:23, cuando aquel era atormentado por un espíritu y venía David y tocaba el arpa. ¿Qué es lo que sucedía? El espíritu se iba y venía la paz de Dios. Yo a veces me pregunto, y no es cuestión de criticar, pero yo a veces me pregunto, este pueblo sentirá lo que estamos viviendo. Este pueblo conocerá lo que se está compartiendo, se está profetizando en el nombre de Dios. Conocerá. ¿Dónde
está su mente o dónde está su corazón? Porque con este grupo de alabanza, Dios le bendiga, y con estas jóvenes no podemos quedarnos callados, querido, querida. No podemos quedarnos sin mover las manos, no podemos quedarnos sin gritar aleluya, gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué demonio te está atormentando? ¿Qué espíritu te está atormentando? Que no te libera o no te permite liberar. ¿Qué hay aquí que lo bajas aquí? Y no permite o no te permite alabar el nombre de Dios. Porque la fe cristiana se canta. La fe cristiana se canta. La fe cristiana se comparte. La fe cristiana se alaba. Y recuerda también en Josué 9:16, cuando aquellos se pusieron a darle vueltas a los muros de Jericó, y les dijo el Señor: hagan esto, y a las 7 vueltas y a los 7 días suenen todos sus instrumentos y griten. ¿Y qué fue lo que pasó? Hermano, hermana, se apoderaron de la ciudad. ¿Sabe por qué a veces somos tan esclavos, tan esclavas? Porque estamos tan atados al maldito mundo que no podemos alabar y bendecir el nombre de Dios. No podemos usar nuestras manos, nuestros pies para alabar a Dios, pero las usamos para otras cosas. Las usamos para otras cosas. Y estamos tan atados, que estamos más apegados al mundo, más ajustados al mundo, que conectados al Señor. Querido, querida, la fe cristiana se canta. Cuando estaba Pablo y Silas en Hechos 16:23, ¿qué era lo que hacían? Estaban atados, estaban amarrados, estaban golpeados, y no hubo nada ni nadie que los detuviera. Ellos se pusieron a alabar el nombre de Dios. Ellos se pusieron a exaltar el nombre de Dios. ¿Y sabe lo que sucedió? Hubo libertad. Las cadenas se rompieron, las puertas de la cárcel fueron abiertas. Y si quieres alabar, alábale. Y si no quieres alabar, no le alabes. Pero el pueblo de Dios tiene que enseñarse a alabar el nombre de Dios en espíritu y en verdad, porque a eso hemos sido llamados. Por eso el apóstol Santiago dijo, él dijo: estás alegre, haz alabanza. Estás alegre, cántale al Señor cantos espirituales, porque es del corazón, amada iglesia, que nosotros le expresamos nuestra gratitud. Y yo digo, no va a haber gratitud cuando el Señor nos ha guardado toda la semana. No va a haber gratitud cuando nos ha dado alimentos. No va a haber gratitud cuando nos ha dado un trabajo. Es preocupante cuando el pueblo de Dios no alaba y bendice el nombre de Dios. Preocúpate, querido, preocúpate, querida, porque yo trato de cumplir con mi parte, pero tú tienes otra parte que hacer. Y por eso dijo canta, alaba el nombre de nuestro Dios. Y vamos al punto número 3. Por eso cantamos santo, santo, santo. Por eso cantamos el Señor es mi Rey, el Señor es mi todo. Y por eso cantamos desde lo profundo de nuestro corazón la expresión que hay para el Señor, lo que es el Señor para ti, mi querido hermano. Y el punto número 3, si me quisiera quedar aquí, pero no quiero tenerlos aquí. Permiso, hermanos. Punto número 3 dice de esta manera el apóstol Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está algún enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndolos con aceite, y la oración del justo eficaz sanará a quién. Al enfermo. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Querido hermano, querida hermana, otro de los puntos que Santiago decía: ¿está alguno entre nosotros enfermo? ¿Está algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Y la traducción de ancianos de la iglesia está hablando de los más viejitos y de las más viejitas en años, ¿ok?
sino a la traducción se traduce en los pastores, en los diáconos, en los obispos. Y esto conlleva a quien llame al liderazgo de la iglesia. Llame a los líderes de la iglesia. Por eso la iglesia decidió, querido, querida, que este libro, que esta carta fuera una carta para la iglesia. Porque la iglesia tiene una comunidad de fe. La iglesia tiene un grupo donde se congrega. La iglesia tiene hombres y mujeres que se apoyan a seguir adelante. Y si usted se da cuenta que dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una comunidad de fe que tiene hermanos y hermanas. Además lo tenemos plural. Llame a los ancianos de la iglesia. No solo al pastor, no solo el líder laico, no solo el presidente tal o cual. Llame a los ancianos de la iglesia. Y rápidamente, querido, querida, en este llame a los ancianos de la iglesia, que ore por ustedes y los unge con aceite, tenemos 2 puntos. Primeramente, el anciano, el hermano o la hermana va a venir y va a orar por usted. Número 2, ¿va a qué? A ungirlo con aceite. Y quiero terminar rápidamente con esto, pero la iglesia, mi hermano, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana tiene puntos tan especiales donde venían los cristianos o venían los hermanos o venían los discípulos y oraban y eran sanados. Incluso Justino Mártir, uno de los grandes teólogos, dice que había cristianos que venían y cuando oraban por ellos, hasta los demonios salían, hasta los demonios huían. Tenemos también a Irineo que decía que el movimiento más fuerte en ese entonces eran los cristianos, porque venían y oraban por los enfermos, y los enfermos, ¿qué sucedía? Se levantaban, los enfermos eran sanados, y nuevamente decía él que los demonios salían, porque muchas veces conectaban la enfermedad con un demonio, que este hombre o que esta mujer era atormentado. Pero algo bien interesante que yo quisiera que entendiéramos en el día de hoy es que cuando la persona se le llamaba para que orara por él, era porque la persona estaba inmóvil, no podía moverse. Tenía que ir hasta donde estaban ellos y oraban por ellos. Algo bien interesante también que vemos, que en este tiempo, en el tiempo de Santiago, para muchos usaban el aceite como medicinal, como medicina. El aceite se usaba como medicina y lo usaban para ungir a muchos enfermos, pero no para todas las enfermedades el aceite era bueno o era útil. Eso también se cree, es otra cosa que también se cree, y basado en la traducción, es de que cuando iban y oraban por un enfermo, con ellos también iban hermanos que conocían de medicina y llevaban la medicina para el enfermo. Por ejemplo, tenemos al doctor o al médico Lucas, ¿ok? Que cuando iban y oraban por el enfermo, también le daban ¿qué? La medicina. Incluso en el movimiento wesleyano, en el movimiento metodista, a la gente se le preparaba en esta área, en la área bíblica, teológica, pero también se le preparaba en la área medicinal. Porque recuerden, ellos andaban en caballos y cuando iban por ahí compartiendo la palabra encontraban mucha gente enferma y le llevaban juntamente con la medicina. Se cree, mis queridos hermanos, que en el año 852 esto se cambió por la Santa Unción. La iglesia tradicional cambió lo que venía a la iglesia cristiana trayendo de ungir a los enfermos, orar por los enfermos, lo cambió en la Santa Unción, o lo cambió en lo que se conoce como los santos ¿qué? Santos óleos. Que cuando una persona estaba enferma, y eso lo hizo la iglesia tradicional en el año
1852, que cuando una persona estaba a punto de morir, y yo no sé si usted lo vivió, pero yo lo viví en el pueblito donde yo vivía, que a veces venía el sacerdote caminando con un grupito de gente e iban con incienso, cantando y decían, ¿a dónde van? Es que tal persona ya está a punto de morir y van a llevarle los santos sólidos. Entonces oraban por él y lo preparaban para la muerte. Pero algo que vemos aquí, que el verso no dice eso. El verso dice que los ungieran ¿con qué? Con aceite. Y si era una oración eficaz con fe, el enfermo, ¿qué sucedía? ¿Se moría? Era sanado. Y si había cometido pecados, le serían perdonados. La posición nuestra como iglesia metodista es que tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento usamos el aceite como un símbolo del Espíritu Santo. Por ejemplo, usted sabe que en el Antiguo Testamento se ungían con el aceite a reyes, se ungían a sacerdotes, se ungían utensilios y se ungía al templo. ¿Ok? El aceite no hacía nada como arte de magia, ni es nada místico, porque la palabra dice: la oración eficaz sanará al enfermo. ¿Y quién lo va a sanar? Jesucristo. ¿Ok? Entonces, pero en el Antiguo Testamento, cuando se iba a nombrar un rey, se ungía al rey, se ungía al sacerdote. Cuando se dedicó el templo, se ungió el templo, se ungían los utensilios que se usaban, como lo hacemos aquí y como lo he hecho yo. Por ejemplo, la semana pasada presentamos la niña de Karen y la ungimos con aceite. ¿Qué quiere decir eso? Dedicándola. El aceite ahora en el Nuevo Testamento es símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, se abrieron los cielos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bajó una paloma y se postró sobre Jesús. Y Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien me siento complacido. El apóstol Santiago le dice a la iglesia: ora, adora y ministra.